Amigas, amigos, soy el padre José Luis Segura Barragán, que transmite desde Las Lomas, Jalisco. Pertenezco a la diócesis de Apatzingán. Y hoy el tema de esta platiquita es la precariedad de las personas que solo pueden sembrar de temporal de riego de las lluvias. Hoy fui a una pequeña comunidad que se llama El Siriancito. Bueno, muchas gracias. Bueno, estoy bien, hermano. Creo que se ve y se escucha bien. Entonces, está a 40 minutos de aquí, en un lugar precioso. De aquí a la carretera nacional, Copetiro, para ir a Los Reyes, hay como, pues, una parte donde hay dos tremendas barrancas a un lado y a otro. Y ya están cerca los pinos, la tierra fría. Pero curiosamente en estos días más bien ha llovido por acá, más abajo en lo caliente. Y hace 2 días vino una muchacha y me dijo que si no iba al ranchito a celebrar una misa del Buen Temporal. Sí, le dije que con mucho gusto, que a las 3 de la tarde hoy, porque ayer tenía una reunión con unos padres aquí de convivencia. Y ya me fui bueno, pero primero pensé, bueno, cayó una tormenta el mismo miércoles en la noche aquí en la Loma Jalisco, en las Lomas. Y hoy en la mañana, cuando estaba preparándome para irme, pues cayó otra tormenta aquí, nada más aquí en este lugar, que está entonces como a unos 10, 15 kilómetros a donde tendría que ir. Y para allá, como estoy diciendo, pues es más frío. Entonces es más propenso a que llueva. Sin embargo, pues como quedé de ir, pues fui. Sí, ahí estaban algo de personas porque está muy deshabitado. Me estaban esperando un grupito como de 20 personas, entre señoras, muchachas, niñas, niños y jóvenes, poquitos y señores. Y sí estaba muy seco. Y ya me dijeron en qué casa iba a celebrar la misa. Y pues ya me di cuenta de la situación, que ese tipo de personas que viven del temporal, pues tienen muchas privaciones, por supuesto. Y bueno, pues también tienen mucha fe. Y es que en esta situación de este tipo de personas que no tienen ayuda de nadie, pues por lo menos creen en Dios y tienen la ilusión y la esperanza de que Dios los va a ayudar. Y yo como ministro religioso, pues tengo que tener la misma fe y la misma esperanza. Y bueno, allí donde se rieron de mí porque les dije que iba a haber elotes, allí ya llovió. Entonces ya les estaba yo diciendo que el que ríe al último ríe mejor. Naturalmente que como platicamos con un sacerdote, pues no es uno el que produce las lluvias, yo le voy a dejar allí como un misterio de fe, simplemente. Pero de todas formas, pues es la única ayuda que los campesinos creen que tienen que acercarse, invocar la ayuda de los sacerdotes en estos casos con las misas del Buen Temporal. Y hay algunos sacerdotes que tenían ese don. Por ejemplo, un padre Lorenzo que estuvo pues hoy es el día de su santo, del padre Lorenzo que estuvo en Apo y que venía por todos estos rumbos, y siempre que venía donde celebraba misa, allí llovía. Bueno, entonces él tenía ese don y la gente le tenía mucha fe.
y ya pues está un poco lejos, pero de todas maneras se venía para estos rumbos a celebrar misas del Buen Temporal. Bueno, entonces, pero eso es nada más un preámbulo. Lo que yo sentí fue, bueno, una tristeza, un sufrimiento, una impotencia, de cómo esas personas viven, como dicen por acá, a la voluntad de Dios. También es cierto que en esos cerros horrorosos es imposible, bueno, no es imposible, pero no, a nadie se le ocurre hacer canales o de alguna manera hacer parcelas de riego. No, pues además, como les digo, pues eso, son unos cerros. Es que de aquí a Copetiro, que son como 30 kilómetros, se va estrechando la extensión de la tierra. Aquí es una loma, por eso se llama la loma. Entonces la loma esta que aquí empieza, se va agrandando y estrechando y subiendo, y a los lados van quedando dos barrancas que les digo preciosas. Pero este terreno que queda en medio, por un lado, pues está como inclinado hacia las barrancas, las barranquillas tienen una inclinación, y por otro lado, pues queda muy alto de los ríos que puedan ir por esas barrancas. Y la tierra está muy bonita, preciosa, pero es resequísima. Y esta gente ha vivido ahí por siglos. Su resistencia es increíble, su persistencia y también, por supuesto, su adaptación a sus limitaciones, porque pues lo único que tienen son los cultivos que son el maíz y sorgo seguramente en las aguas, en los tiempos de lluvias, y los animalitos, las vacas, a lo mejor chivos, puercos, gallinas y otros animalitos domésticos, y de eso viven. Y si no llueve, pues sus vacas no pueden comer, no tienen pastura, tienen que comprarla o tienen que guardarla. Y todas las cosas que compran para comer, pues les cuestan dinero porque pues ellos nada más producen leche, queso, carne y los granos. Y no son grandes cantidades. Porque de hecho la gente que estaba ahí, pues ya le pregunté a una persona de acá que cuánta gente había en el Siriancito, me dijo, pues nada más son 3 casas. Y sí, son 3 casas. Pero había más gente, un poco de más de gente, porque vinieron de un rancho que se llama El Atravesaño. Y ya, pues les celebré la misa y pues ya se quedaron con la ilusión y la esperanza, pues de que les lloviera. Pero yo me vine con no sé cómo decirles, como un sufrimiento moral interno de ver pues la precariedad de la vida de muchas personas, y me puse a pensar que nosotros los que somos de los valles, porque mi pueblo está en el Valle de Zamora, pues había mucha agua, o antes por lo menos había artis. Dicen que no es cierto. Sí, sí es cierto, el cambio climático sí existe. Estos terribles calores que tuvimos el mes pasado aquí mismo y en todas partes, ese cambio climático. Bueno, ¿qué es el cambio climático? Que la Tierra tiene unos tiempos en que se enfría y otros tiempos en que se calienta. Y ese enfriamiento y ese calentamiento no es porque el ser humano lo produzca, es la misma Tierra en su desarrollo que así ha sido.
Hay épocas de glaciaciones, de mucho frío, como hace 20,000 años, y épocas de mucho calor, como es ahora. Lo que sí ha hecho el ser humano es acrecentar el calentamiento. De 200 años para acá, con esto del petróleo, de los combustibles fósiles, pues sí se ha aumentado el CO2, que es el carbono, en el aire, y entonces eso calienta. En realidad no es malo. Hubo unas épocas de la Tierra, como el Cámbrico, si no me equivoco, que había mucho oxígeno y CO2, y entonces las plantas se desarrollaban de forma gigantesca, y también los animales, debido a ese exceso de CO2, que es como alimento para las plantas, porque ya sabemos todos que las plantas absorben ese CO2 y lo convierten en oxígeno y se quedan con el carbono, que es como los huesos de las plantas, lo duro y lo resistente. Bueno, entonces, es cierto que ha sucedido todo eso. Bueno, acá mi hermano me dice que me he vuelto sentimental. Pues no me he vuelto sentimental, a lo mejor antes no me fijaba. Estaba en los lugares, pues, de los pueblos, y como allí mismo, en mi pueblo, para que recuerde mi hermano, pues sí sufríamos el lodo, las espinas, pero eran cosas insignificantes. El frío, pero un frío, pues, soportable, sí. Anduvimos trabajando en surcos donde estaba el hielo cristalizado en la mañana, pero al ratito se derretía, y en los llanos, pues, estaba un hielo negro que no se veía, y luego ya se quemaban las plantas, pero calor no. Y además, pues allá había árboles frutales en el campo, como guayabos, pitayas, los guamuchiles, que aquí les dicen pinzanes, y luego íbamos a pescar, y había carpas y también pescados, y no, un montón de cosas, pues. Es decir, en los lugares húmedos y templados, pues se da de todo, pero en los lugares resecos, la gente está a disposición, o como a determinación, a lo que pueda suceder en la atmósfera sin ningún control de las personas. Y para ellas es una catástrofe el que no llueva, porque no van a cosechar nada, no van a tener maíz para comer. Por lo tanto, lo van a tener que comprar, van a tener que vender animales, se van a quedar más pobres, y así van a estar. Bueno, entonces estamos en una época, bueno, pero también me van a decir, bueno, ¿y qué se puede hacer? Bueno, pues ayudar, por supuesto, ayudar a los que necesitan, pero eso ya lo he tratado de otras formas y de otros modos. Por ejemplo, siquiera con las medicinas, poniendo en las parroquias, en las capillas, centros de abastecimiento de medicinas gratuitas. Pues sí, eso nada más se puede hacer, porque una medicina cuesta muy cara, sobre todo para los diabéticos, los epilépticos, los que tienen problemas del corazón, de la presión, del colesterol, y pues del hígado, piedras en el hígado, en la vesícula, el riñón. Bueno, hay tantas enfermedades, y sobre todo de los ancianos. Y para el dolor, el paracetamol y otras cosas. Bueno, sí, me va a decir alguien, bueno, pero está describiendo una vida de los pobres. Pues sí, esa es la que estoy describiendo, porque en esa es en la que me muevo. No me muevo en la vida de los ricos, me muevo en la vida de los pobres, y me fijo cómo viven. Y es cierto, quizá cuando uno
pues no ha sufrido este tipo de contingencias, porque chueco derecho no sale adelante ahí en aquellas partes, pues cortando fresa. Y, bueno, ¿para qué pongo todos los medios que puede tener una persona trabajadora y sana y honrada para salir adelante? Pues, por supuesto. Y acá, pues, ¿qué hacer? La tierra seca, no llueve. Si siembran, se pierde la semilla. Por eso estoy diciendo todas estas cosas, porque hay una pobreza que no es miseria, que es una dependencia total del clima, de la lluvia, que hay lugares como estos en los que estoy, que si no llueve es una catástrofe para los campesinos, sean ricos o sean pobres, porque el que tiene poquitas vacas, pues tiene que darles de comer, el que tiene muchas vacas, lo mismo, y en la proporción es lo mismo, el que tiene 100 vacas, pues gasta 100 veces más que el que tiene una vaca, por supuesto. Y si no, no hay zacatito, que es gratuito, y ahí también es donde uno ve la gratuidad de la naturaleza, que la naturaleza es tan generosa con nosotros que lo mejor sería no agredirla de ninguna manera, sino más bien cuidarla, porque la naturaleza es generosa con los seres, todos los seres vivos, todos. La naturaleza es nuestra casa de todos. Y cada vez de que tiramos basura, que se ponen venenos, fertilizantes, entonces se trataría de ir viendo cómo envenenarla lo menos que uno pueda, porque al envenenar la tierra, nos envenenamos a nosotros mismos. Y la tierra luego nos produce enfermedades con las sustancias venenosas que nosotros mismos le pusimos en el aire, en el agua y en la tierra. Y los alimentos vienen contaminados, así que nosotros mismos nos envenenamos. Pero bueno, esa es una comprensión ecológica y quiere decir de nuestra casa, pues. Eco quiere decir casa, por eso la economía es las reglas de la casa, y en este sentido las reglas económicas, las reglas del dinero de la casa, la economía. Bueno, entonces ahí le voy a dejar. Sí, sí es cierto. Quizá ya estoy viejillo y estoy sentimental, estoy senil, como dicen. Bueno, pero eso no me importa. Lo que me importa es que la gente sufra menos. Bueno, al menos es lo que yo a esa conclusión he llegado. Quizá en lugar de volverme más egocentrista, pues he aprendido a ser más abierto a los demás. Sí, como dice mi hermano, que cómo he cambiado, pues sí, cómo he cambiado, por supuesto. Espero que sea para bien. Bueno, amigas y amigos, buenas noches. Bueno, me va a decir, la violencia, padre, la violencia sigue, pero ya otro día les hablo de toda esa violencia que sigue. Sí, toda la violencia sigue, pero parece que por estos rumbos pues está como contenida. Todos sabemos que es como una presa que se va llenando y que un día va a reventar, por supuesto. Y también pues recuerden los que tengan Facebook, yo no pido dinero por el Facebook, ni pido amistades, no hago solicitudes de amistad, porque tengo pues casi los 5,000. Entonces cuando quiero agregar a alguien tengo que borrar a alguien. Por lo tanto, pues no, yo no mando solicitudes de amistad y menos solicitudes de cooperación. Cuando digo acá de las despensas y todo, es para que se junten las cosas, que de hecho ya me dijo un señor, padre, cuando viene tengo
15 despensas para que las lleve a alguna parte. Entonces yo ordinariamente no pido nada, que algunas personas a veces me mandan dinero, pero ellos me avisan por el Facebook, por el inbox: padre, le voy a mandar $100. ¿Cómo le hago? Pues ya le digo cómo le haga, y pues ya voy a Oxxo o a Coppel y yo mismo los saco, pero no los pedí, me los ofrecieron. Yo no ando pidiendo, porque bueno, hasta este momento pues estoy pobre, pero no miserable. Bueno, buenas noches, déjenme ver. Alfonso Segura, ¿cómo estás, José Luis? Pues sentimental. Saludos. Candy Sosa, saludos. José Luis Pérez Ábalos. Hola, buenas noches, Padre José Luis. Dios lo bendiga. No nos queda más que hacer oración y suplicarle a nuestro Padre amoroso nos envíe su Divino Espíritu que nos llene de bendiciones. Bueno, Jesús Sánchez, Padre, feliz jueves y un fuerte abrazo para sus seguidores, bueno, para todos. Buenas noches, señor cura, que Dios lo proteja, dice José, y a mí que no me abandone, claro que no. Alfonso Segura, ¿cómo te has vuelto sentimental? Pues sí, ya ni modo, te digo que eres estar senil. Concepción Arredondo, buenas noches, Padre José Luis y todo el grupo. Pobre gente, y nosotros en las grandes ciudades desperdiciamos el agua y el alimento. No valoramos todo lo que Dios nos regala todos los días. Bueno, sí, así es, Concepción Arredondo. NO, la condensación del aire es una tecnología para obtener agua en el aire que hace viable tu propio paraíso para los que tienen dinero y la tecnología. Fernando Hernández, buenas noches, Padre, bendiciones y saludos desde Los Ángeles, California. Bueno, NO, como Caín, que la tierra no le dará frutos por lo que hizo. Sí, es cierto, por lo que estamos haciendo. Jorge Alvarado, saludos, Padre, desde Puerto Rico, y que el Señor me lo cuide siempre. Liliana B. Alfonso Segura es su hermano, Padre. Sí, es mi hermano. Nada más tengo a mi hermano Alfonso y a mi hermana María del Carmen. Ella está en Estados Unidos y mi hermana está en mi pueblo. Nosotros somos una familia muy pequeña. Mi hermana solo tiene 2 hijos y mi hermano solo una y una nieta. Y somos todos. Micaela Sánchez, buenos, Padre. Buenas noches, Padre. Bueno, amigos y amigas, buenas noches. Recuerden que yo no ando pidiendo dinero. Bueno, que Dios los bendiga.